Bueno, muy buenos días, estudiantes de grado 11. Vamos entonces a hacer el video explicativo para el trabajo del día de hoy, el cual va a ser sobre el tema de aplicación de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas en la resolución de problemas. Em, entonces vamos a trabajar esta semana un tema, un tema relativamente nuevo en comparación con el tema pues que veníamos trabajando, que era tema de geometría. Recordemos que ese es uno de los temas que estaban dentro de los aspectos que va a evaluar la prueba Saber 11 para este año. Entonces, lo que se quiere básicamente es utilizar esos conceptos que ustedes ya manejan, se supone, de los años anteriores, en lo que tiene que ver con operaciones básicas y sus propiedades en la resolución de problemas. Aquí el único valor agregado será la notación científica, que de pronto es lo que a algunos les va a causar cierta dificultad. Entonces por esa razón vamos a detenernos un poquito más en ese tema de notación científica. Bien, entonces la primera parte, vamos a encontrar las propiedades básicas tanto de la suma y de la multiplicación. Entonces en la guía van a encontrar cada una de las propiedades. Son propiedades como la conmutativa, en la cual me dicen que el orden no importa, igual me da lo mismo 3 más 5 que 5 más 3, pero también para la multiplicación. La asociativa, recordemos que es la que cuando uno va a hacer una suma de tres números, yo puedo empezar sumando cualquiera de los dos y luego sumo con el tercero. No importa cómo inicie, no importa con cuál de los dos se sumen primero, al final me va a resultar lo mismo. Es una propiedad que aplica tanto para la suma como para la multiplicación. El elemento neutro de la suma, recordemos que es aquel que al sumarlo con cualquier número real, pues me da el mismo número. El único que cumple esa condición para la suma es el número cero, porque si tenemos 8 más 0 me da 8, o si tenemos menos 3 más 0 pues me da el mismo menos 3. Entonces a ese número le llamamos elemento neutro. Y en la multiplicación el elemento neutro será el número 1, puesto que cualquier número real multiplicado por 1 pues me da el mismo número. Eh, el elemento inverso, entonces, em, trata de el número real que al operarlo con su opuesto me da el número neutro, que es el cero. Es decir, si yo tengo el número menos 3, entonces el opuesto de menos 3, que es el 3, ¿sí? Se define, recordemos que el opuesto es quien tiene el mismo valor absoluto, la misma distancia hasta el cero. Para el caso del menos 3 pues será el 3. Entonces, si sumamos, en este caso operamos menos 3 más 3, pues me da cero. Cero, que es el elemento neutro. Entonces, cualquier número real tiene un inverso, que para el caso de menos 3 pues será el 3. Simplemente se utiliza con el signo opuesto. Para el caso de la multiplicación, entonces ya utilizamos el inverso multiplicativo. Recordemos que acá era el inverso aditivo, se llama así, inverso aditivo para el caso de la suma, y el inverso multiplicativo para el caso de la multiplicación. Entonces acá ya se utiliza un número en forma de fracción. El inverso multiplicativo de un real a, siendo a cualquier número real, entonces se expresa de esta manera: a a la menos 1. Eso lo vimos por allá en grado décimo. Em, y se expresa como 1 sobre a, ¿cierto? ¿Por qué es el inverso? Porque si se multiplican los dos, me da el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Em, ¿Cuál sería un ejemplo? Si yo tengo el número 4, entonces el inverso multiplicativo del 4 sería 4 a la menos 1, lo que se puede escribir como 1 sobre 4. Vamos a escribirlo aquí para que nos quede un poco más claro. Si yo tengo el número 4, este no es,
Si yo tengo el número 4, entonces el inverso multiplicativo va a ser el 4 elevado a la menos 1. Pero 4 elevado a la menos 1, lo que me están diciendo aquí es que se puede escribir como 1 sobre 4, es decir, un cuarto. ¿Y por qué son inversos multiplicativos? Porque si yo multiplico el 4 por un cuarto, ya sabemos que eso se multiplica. 4 multiplica solamente al numerador y 4 por 1 es 4. Y como denominador me queda este mismo 4. Y 4 dividido 4 sabemos también que es la unidad. Y esta unidad pues es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces será muy sencillo. El elemento neutro del, no sé, el 8. Entonces será el 8 a la menos 1. O simplemente 1 sobre 8, un octavo, ¿verdad? Funciona igual para los negativos. Si estuviéramos hablando del menos 8, entonces el inverso multiplicativo de menos 8 sería 1 sobre menos 8 o simplemente menos, menos un octavo. Bien, entonces, y por último la propiedad distributiva, que solamente entonces, bueno, es una, digamos, una relación entre multiplicación y suma, que es cuando se multiplica un valor o una cantidad por dos valores o binomio. Entonces este A multiplica tanto a la B como a la C y me queda esa siguiente, de la siguiente forma. Muy bien. Posteriormente se recuerdan entonces las propiedades de la potenciación y de la radicación. Para el caso de la potenciación van a ser muy importantes para el proceso de notación científica, que es lo que vamos a trabajar al final. Recordemos entonces rápidamente las propiedades de los números reales, en lo que tiene que ver en la operación potenciación y en la operación radicación. Entonces, cuando se multiplican dos potencias con la misma base, lo único que hacemos es sumar los exponentes. Cuando se dividen potencias de igual base, ¿qué hacemos con los exponentes? Se restan. Cuando tenemos una potencia que a la vez está elevada a otro exponente, entonces eso me va a dar la misma base a y multiplicamos m por n. Esa propiedad también es muy importante. Cualquier número real, cualquier cantidad elevado a la 0 me da 1. Si tengo un producto entre dos números reales que a su vez están elevados a un exponente, ese exponente aplica para cada uno de los dos. Esta es la relación que mencionábamos anteriormente de inverso multiplicativo. Entonces, en el caso 3 a la menos 1, no es más que 1 sobre 3 a la 1, que es lo mismo que 1 sobre 3. Y si lo que tenemos es una fracción o un número racional en forma de fracción elevado a un exponente negativo, entonces simplemente lo que va a pasar es que se invierte, numerador pasa a denominador, denominador a numerador, y entonces de esa forma ya consigo un exponente positivo. En la radicación son similares. La raíz enésima de un producto entonces se puede separar para la raíz enésima tanto de A como de B. Vale la pena recordar que eso funciona solamente para cuando es un producto. Cuando es una suma, esta propiedad no aplica. La raíz enésima de una fracción aplica tanto para arriba como para abajo. Raíz enésima del numerador y raíz enésima del denominador. Y si sacamos la raíz de una potencia, entonces me va a quedar esta base y el exponente va a ser eh, este exponente que tenía previamente como numerador y en el denominador el valor de la raíz. Entonces, si yo tengo, para aclarar un poco mejor, la raíz cúbica de 2 a la 4, por ejemplo, entonces lo que me están diciendo es que esto va a ser igual al número 2 y el exponente, que va a ser una fracción, estará conformado por 4, que es el numerador, y abajo me quedará el 3. Bien, y la raíz de una raíz entonces equivale al producto de los índices. Entonces, si sacamos la raíz de otra raíz, me va a quedar una sola raíz en donde el índice va a ser el producto de estas dos.
y entonces la cantidad subradical va a quedar exactamente igual. Bien, entonces en lo que tiene que ver con notación científica, recordemos que es un tema que se trabajó desde grado noveno y la notación científica utiliza la potenciación para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas de una manera simplificada por medio de la potenciación. Entonces, em, vamos a mirar aquí algunos ejemplos. Vamos a mirar aquí unos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, bueno, el diámetro del Sol. Si hablamos del diámetro del Sol, me dicen que es esta cifra, ¿verdad? Lo cual es 1400 millones de metros. Entonces, cuando en matemáticas o en la ciencia en general se tienen valores muy grandes, se pueden simplificar, se pueden escribir de una manera más pequeña por medio de la notación científica. Em, este valor, pues digamos, no es tan grande, sí, pero podemos encontrar números en donde hay muchísimos más ceros. Entonces se puede sintetizar por medio de la notación científica. Pero también cuando el valor es un valor muy pequeño, por ejemplo, el diámetro del protón de un átomo de hidrógeno, que es esta cantidad, que es un valor muy pequeño de centímetro. Entonces, esto se puede expresar por medio de notación científica de una manera mucho más corta y para efectos de operar, tanto en matemáticas como en física como en química, pues resulta mucho más fácil. Bien, entonces volvamos aquí. Entonces, para poder hacer ese procedimiento de convertir de un número muy grande o muy pequeño a notación científica, lo primero que debemos recordar o tener en cuenta es que se utilizan las potencias de 10. Ya previamente recordamos las propiedades de la potenciación y entonces ahora vamos a utilizar lo que son las potencias de 10. Potencias de 10 quiere decir que la base es el 10 y el exponente son cada uno de los números naturales. Entonces 10 a la 0 es 1 por la propiedad anteriormente mencionada, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 100, 10 a la 3 1000, etc. Entonces simplemente recordarle que cuando tenemos por ejemplo 10 a la 3, eso es una operación llamada potenciación, que no es más que 10 por 10 por 10, que sabemos que eso me da 1000. Correcto, entonces esto básicamente es lo que se hace. Y cuando tenemos exponentes negativos, 10 a la menos 1, entonces utilizamos también la otra propiedad mencionada anteriormente, que 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, que si lo pasamos a decimal me da 0,1. 10 a la menos 2, entonces 10 a la menos 2, lo que estamos haciendo es 1 sobre 10 a la 2 y 1 sobre 10 a la 2, pero recordemos que 10 a la 2 es 10 por 10, que es 100. Y este 1 sobre 100, si lo pasamos a decimal, me da, perdón, bueno, me da 0,01, que es el valor que tenemos aquí. Al convertir 1 sobre 100 a decimal, que me queda 0,01. Bien, así con a la menos 2, menos 3, menos 4, etc. Entonces, vamos a mirarlo con un ejemplo en particular. Cuando hablamos de expresar un número en notación científica, entonces siempre me va a quedar un número, un número inicial que está anunciado acá con la letra A, y esta A no puede ser mayor de 10. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y este n pues va a ser un número entero. Ya dijimos, puede ser positivo, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, o puede ser negativo, 10 a la menos 2, menos 3, etcétera, para valores pequeños. Entonces lo que tenemos que descubrir es qué valor, qué número me va a quedar aquí y qué número me va a quedar acá. De tal forma que este número sea mayor que 0. Mayor que 0, podemos revisarlo acá. Eso está en la parte de la definición. Sí, acá.
Entonces este número A, bueno, es mayor o igual a 1 y tiene que ser menor que 10. Es decir, es entre 1 y 10. Puede ser 1, pero no puede ser 10. Entonces, ¿cómo descubro quién es el número A? Muy sencillo. Entonces, mm, este número, que ya dijimos que es 1400 millones, corresponde al diámetro del Sol en metros. Entonces, al final tiene un coma cero, que es su parte decimal, ¿verdad? Entonces lo que queremos es esa coma, esta coma, ponerla. Si la pongo acá me quedaría 14 y 14 sería mayor que 10, pero 14 no lo puedo poner acá porque no puede ser mayor que 10. Entonces esta coma me va a quedar es aquí, ¿verdad? Es decir, vamos a desplazar esta coma de aquí a acá. Entonces, y el número que me va a quedar en esta parte va a ser el 1,4. Ya dijimos por qué no puede ser 14. Y entonces siempre me va a quedar por 10, pero entonces elevado a la cuánto. Entonces simplemente contamos la cantidad de ceros o desplazamientos que hay desde esta coma hasta donde se puso. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Entonces este 9 va a ser el valor que va en la n, es decir, aquí lo que tenemos es 10 a la n, que se puede desplegar con un valor que me va a quedar el 1 y 9 ceros. Entonces este número 1400 millones se puede escribir en notación científica de la siguiente manera: 1,4 por 10 a la 9. Entonces recordemos, la coma que estaba al final, venimos y la ponemos donde nos interesa, donde se puede ubicar la coma, que es en el 1,4. No acá porque me quedaría 14, y aquí, repito, no puede ser un número mayor que 10. Bien, y el segundo ejemplo, entonces hablemos ahora de una cantidad muy pequeña. En este caso, el diámetro del protón de un átomo de hidrógeno, cuyo valor entonces es esta cantidad de centímetros. Listo, entonces ¿cómo lo vamos a escribir? El procedimiento va a ser el mismo. La coma ya la tenemos aquí de manera explícita. Entonces esta coma la quiero ubicar ¿a dónde? La quiero ubicar acá, acá o acá. Si la ubico aquí me quedaría 16, pero acá no se puede poner 16. Si la pongo acá me quedaría 1,6, y ese valor sí se puede poner acá porque es mayor que 1 y menor que 10. Entonces la coma la ponemos aquí y contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Entonces hay em, tres espacios desde donde estaba la coma a donde la pusimos. Entonces, ¿quién va a ser A? El número que va a ir en A va a ser el 1,6, es decir, donde pusimos la coma, ¿verdad? Por 10. Y entonces, ¿qué ponemos en n? Entonces en n va a quedar el número 13. 13 por cuánto fue la cantidad de espacios entre las dos comas. Pero aquí debemos tener algo muy en cuenta, y es que como es un número muy pequeño, si yo dejo 10 a la 13, estamos hablando de un número que es muy grande, es decir, el 1 y 13 ceros. Es decir, me está haciendo referencia a un número muy grande, pero estamos hablando de un número muy pequeño. Entonces aquí debemos ponerle el menos para que me quede es 10 a la menos 13, 1 sobre 10 a la 13, lo cual ahora sí me va a quedar un número decimal menor que 1, que es un número relativamente muy pequeño en relación al número que teníamos inicialmente. Entonces este número se puede expresar en notación científica de esta manera. Bueno chicos, entonces
De esta manera aclaramos algunas de las dudas y peguémosle un vistazo rápidamente a la guía. Entonces esta es la guía número 4. Como ya dijimos, vamos a trabajar el tema de propiedades básicas de las operaciones aritméticas, pero aplicadas a resolución de problemas. Entonces aquí está la parte conceptual, como ustedes ya saben, en este caso todas las propiedades, todas las definiciones, acá con lo que tiene que ver con notación científica, y aquí les he puesto unos ejemplos muy claros, muy ilustrados, para que ustedes entiendan un poco mejor lo que yo les he explicado ahorita ahí en las diapositivas. La actividad que vamos a realizar entonces es la siguiente. Vamos a encontrar son simplemente 6 problemas de aplicación que, como ustedes bien saben, se sacan de las pruebas saber anteriores, de los años anteriores, para que utilicemos estos conocimientos en la resolución de problemas. Entonces vamos a resolver 6 problemas, tipo prueba saber, selección múltiple con única respuesta, y aquí al final van a encontrar 4 ejercicios o 4 numeritos en donde lo que queremos es que usted los exprese en notación científica, en forma de notación científica, como están en los ejemplos y como acabo de explicar. Listo, entonces escribimos aquí enfrente su valor correspondiente de notación científica. Listo, chicos, entonces esto es el video explicativo del día de hoy. Quedo pendiente en el WhatsApp para el resto de dudas o inquietudes que tengamos.